Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. El libro de Proverbios, en el capítulo 29, versículo 18, quiero rogarle, si usted puede, en el nombre del Señor Jesús, ya tenga ahí su Biblia en papel o la tenga por medio electrónico. Dice la versión Las Américas, en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Quiero platicarle un tanto. Yo le coloqué como inicio de serie, recuperando la visión. Pero pues este tema nos habla, es amplio, es realmente plural, amado hermano, y nos enseña acerca de la importancia de tener la visión, amado hermano, bien enfocada en Dios. Y Proverbios declara que donde no hay visión, es decir, donde se perdió la visión, donde no hay visión, donde se perdió la visión, dice la Biblia en Proverbios 29, 18, usted lo tiene acá en pantalla. Mire, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. Esto me da a entender que aquel hombre, mire, por método deductivo, y es donde le digo que a veces empieza a ampliar el tema, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. Evidentemente, el que guarda la ley tiene visión. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, como hijos de Dios debemos de entender qué es la visión verdaderamente. O sea, no estoy hablando de ver, sino estoy hablando de un concepto más plural, un concepto más amplio acerca de la visión, el impacto de la visión positiva, el impacto de la visión negativa. Por ejemplo, ver bíblicamente a quienes Dios les cambió la visión y por qué les cambió la visión. Para poder nosotros de alguna manera tomar esa porción de la palabra y traerlo en rema a nuestras vidas, para poder ser edificados e ir siendo transformados constantemente a través de la palabra. Mire, la palabra visión en el original hebreo está incluida en la concordancia Strong bajo el numeral 2377. A usted le aparece ya aquí en pantalla. La palabra visión en el original hebreo es la palabra jazón. Aparece con la letra K, mire, jazón. Por eso se le dice jazón. Esa palabra visión significa, tome nota por favor. Recuérdese que estas palabras en el original nos amplían mucho el concepto de lo que muchas veces hemos sido enseñados a lo largo del Evangelio. Y algunas veces es importante acercar la lupa para ver qué extra, qué plus trae la palabra en rema para cada uno de nosotros. Esa palabra jazón, que es visión en el original hebreo 2377, significa vista, sueño, tomen nota, visión y revelación. Quiere decir que un pueblo sin vista perece o se desenfrena. Un pueblo sin sueño perece, se desenfrena. Mira, aquí se empieza a ampliar. Un pueblo sin revelación. Por eso es que yo recuerdo que había un, no sé si llamarlo eslogan, un dicho, una frase que decía, o alguna vez leí yo, solía decir nuestro amado apóstol Otoniel Ríos Paredes, quien en vida fuese, que para que haya un verdadero avivamiento, deben de haber dos cosas: palabra revelada y alabanza ungida. Yo recuerdo esa enseñanza alguna vez. Entonces veo acá que un pueblo sin revelación, hoy entiendo este concepto, de alguna manera perece. Esa palabra revelación también va directamente ligada a la palabra profecía. Entonces realmente lo que está diciendo la Biblia acá, en el libro de Proverbios 29, 18, es donde no hay profecía, donde no hay revelación, es decir, palabra revelada. Tú sabes que la palabra revelada puede venir a través de una enseñanza profética o puede venir a través de lo que conocemos como el rema de Dios, a través de una enseñanza trasladada.
Es más, dice la Biblia que como clavo sin cara es la enseñanza dada, la enseñanza de un maestro, dada a través de un pastor. Entonces, un pueblo sin revelación, un pueblo sin palabra profética, se desenfrena. Ok, avanzando en esa línea de enseñanza, la palabra pueblo es la palabra am en el original hebreo 59:71. Miren nosotros cómo nos cuesta decir pueblo. Ellos solo le dicen am. Esa palabra am en el original significa, mire, unidad congregada. Ese pueblo nos habla de congregación, iglesia. Tome nota. Aquí ya el pueblo no es tanto la etnia como tal, sino que aquí está hablando de una unidad, un pueblo como unidad congregada. Eso dice, mire, habla de una tribu, después hace la acepción como las de Israel, tropas o ayudantes. Ese pueblo también se refiere a un rebaño. Tome nota, mire cómo amplía: ejército, gente, hombres, nación. La palabra desenfreno, que es el resultado de la pérdida de la visión, de la pérdida de no tener palabra profética o de no tener revelación en rema de la palabra, termina siendo un desenfreno. Ahora, ¿qué es la palabra desenfreno? Tome nota. Quiere decir que un pueblo sin palabra profética, número uno, afloja. Mire lo que quiere decir desenfreno. Es la palabra pará en el original hebreo bajo el numeral 6544. Quiere decir que una congregación sin profecía o una congregación sin revelación afloja, disminuye, cesa. La palabra pará significa aflojar. Todo eso, amado hermano, es lo que la Biblia habla cuando el pueblo se desenfrena. Es decir, un pueblo desenfrenado es un pueblo flojo. No habla únicamente que el desenfreno es el caminar o el correr sin visión. Porque muchas veces pensamos que hacer algo desenfrenado es algo sin control. Es nada más agresivo, pero no. Resulta ser que desenfrenar va directamente ligado a aflojar en nuestro caminar cristiano. Un pueblo, es decir, un hijo de Dios que no tiene visión, afloja en el evangelio. Un hijo de Dios sin visión cesa de caminar en el evangelio. Disminuye su relación. Mire todo lo que significa aflojar, disminuir, cesar, no cesar, dejar. Mire todo lo que significa desenfreno, descubrirse, salirse de la cobertura, abandonar la casa ministerial, apartarse de la iglesia. Un hijo de Dios sin palabra revelada, sin visión, dice la Biblia que afloja, disminuye. Nos está hablando de menguar nuestra relación con Dios. Quiere decir que cuando un hijo de Dios se empieza a apartar del evangelio, ya no quiere orar, no quiere leer la palabra, no quiere saber acerca de congregarse dominicalmente. La Biblia dice: no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. Entonces, cuando el desenfreno llega la flojera, la disminución, llega el cesar, el dejar, el descubrir, es decir, perder cobertura, desechar, evidentemente desenfrenar. Mire acá, desnudar, otra vez en alusión a descubrir, desnudar. Nos habla directamente que un pueblo desenfrenado es un pueblo que de alguna u otra forma en su corazón va a buscar. Y esto va directamente ligado a los dos tipos de rediles. Tú deberás de recordar que la Biblia nos habla acerca de las 99, la parábola de las 99. ¿Tú te recuerdas que la Biblia habla acerca de la parábola de las 99? Y regreso a esto. Ahorita voy a tratar de concatenar esto por desnudar y menospreciar. Porque una de las cosas que se van a recuperar o que se tienen que recuperar como consecuencia, amado hermano, de una eventual pérdida de visión, es el congregarse. Es decir, hay una enseñanza, amado hermano, que debemos de entender a la luz de la palabra. Cuando la Biblia habla acerca de las 99, porque muchas veces hemos sido enseñados sobre la parábola de las 99 ovejas,
debemos de entender que según la Biblia existen 2 parábolas de 99 ovejas. Esto quiere decir que la enseñanza de las 99 ovejas toma una bifurcación y una separación. Quiere decir que existen 2 rediles de 99 ovejas con una que no está dentro del rebaño. Una oveja que hace perder la totalidad de los 100. Recuérdate que el número 100 es una marca máxima. Muchos siervos de Dios alcanzaron la marca máxima cuando llegaron a los 100 días de algún evento ocurrido, 100 años vividos. Vamos a enseñar acerca de la línea del número 100 y cómo el número 100 nos habla, amado hermano, de alcanzar dimensiones sobrenaturales en Dios. Pero quiere decir que una oveja, un pueblo, una tribu se puede desenfrenar por parte de revelación. Por carencia de revelación o por carencia de visión, que viene como consecuencia muchas veces de aflojar, disminuir, cesar y dejar de cubrirse, dejar de buscar en la casa ministerial a donde Dios nos ha llevado. Entonces, donde no hay revelación, el rebaño está desnudo. Eso quiere decir, prácticamente traduciendo una versión chapina, donde no hay revelación, el rebaño está desnudo. Traduciéndolo a la vulgata chapina, cuando uno camina sin visión, hay desnudez. Por eso es que es importante considerar hacia adelante, amado hermano, de una manera correcta y adecuada, el principio de la cobertura, la pertenencia a una iglesia, la pertenencia a una casa ministerial. Si tú has estado caminando en el evangelio, mas no te has estado congregando, has caminado desnudamente. ¿Por qué? Porque donde no hay palabra revelada, el rebaño, dice la Biblia, camina desnudo. Juan capítulo 21, versículo 7, mire. Para traer un pie de imprenta a lo que anteriormente le estoy trasladando. Juan capítulo 21, versículo 7, siempre en la versión Las Américas. Mire, Pedro, amado hermano, caminaba sin visión. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro llegó nuevamente a caminar sin visión? El apóstol Pedro. Porque usted sabe que después de que el Señor Jesús fue quitado de en medio de ellos, Pedro perdió la visión. Después de que el Señor Jesús fuera quitado de en medio de los apóstoles, de los discípulos, Pedro pierde la visión. Cuando no encuentra al líder que Dios había puesto, que el Señor Jesús había puesto, amado hermano, que Dios había puesto, pierde su visión. Mire lo que dice acá Juan 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oye pues, Simón Pedro, que era el Señor, cuando vio Pedro que era el Señor, dice, se ciñó la ropa, porque se la había quitado. Cuando el Señor Jesús aparece nuevamente caminando sobre la mar, Pedro había ya perdido la visión. El Señor Jesús muere, es quitado de en medio de ellos. Y Pedro lo primero, y esto lo hemos hablado muchas veces, Pedro la primera alternativa que encuentra como consecuencia de la pérdida de la visión era regresar a su antiguo oficio. Quiere decir que cuando uno se desviste, amado hermano, porque tome nota, dice acá, mire, porque se la había quitado para poder trabajar. Quiere decir que Pedro, después de que el Señor Jesús fue quitado de en medio, Pedro no sabía qué hacer con su vida. El apóstol. Y dice la Biblia que regresó a Pepesca S.A. Los hermanos de Fortaleza de Sion saben qué es Pepesca S.A. Pepesca S.A. es la empresa de Pedro. Ese es un nombre ficticio, hermano. Por favor, no me lo voy a buscar en la Biblia. Pepesca S.A. era la empresa de Pedro. Era una empresa de pesca. Y dice la Biblia que Pedro caminaba con el Señor Jesús. Pero cuando el Señor Jesús fue quitado, lo único que le quedó a Pedro fue la enseñanza de su pasado y se desvistió, se quitó la cobertura y regresó a hacer lo que antes hacía. Quiere decir que uno puede identificar de una u otra forma cuando empieza a perder la visión o cuando ha perdido la visión, porque le da por regresar a la antigua naturaleza. Dice la Biblia, mira aquí, oyendo pues Simón Pedro
que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar. ¿Dónde? En el mar. Pedro, después de haber sido un discípulo, después de haber visto los potentos y las maravillas que el Señor Jesús hacía, cuando ya no lo vio más en su entorno, cuando se apartó temporalmente, físicamente, y ya no lo pudo ver, la única alternativa que Pedro tuvo fue regresar a ser pescador. Se le había olvidado el llamamiento cuando Jesús le dijo: mira, Pedro, yo te voy a hacer pescador, pero de hombres. Ya no vio a Jesús. Ya no estaban los... Mire, déjeme cavilar un poquito. Me permite cavilar, pensar un poquito. Ya no estaba el pastor cerca. Ya no estaban los hermanos de la congregación cerca. Ya no se estaban congregando como solían hacerlo porque pues había COVID y no se podían congregar en una casa. Estoy tratando de... Ya no vio Pedro a Jesús. Ya no vio la oveja a su pastor. Y como ya no veía físicamente a su pastor, decidió que lo mejor que podía hacer era regresar a hacer lo que antes hacía. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender, amados hermanos, es que cuando uno pierde la visión, regularmente se aparta de la cobertura. Por eso uno puede identificar pérdida de visión cuando ya no tiene ganas de congregarse. Cuando uno por alguna extraña razón termina peleando con el pastor y ni siquiera sabemos por qué. Yo no quiero llegar a esa iglesia, el pastor ya pasaron 10 meses, no me ha llamado. Acérquese al pastor, dice la Biblia, el que quiera ser amigo, muéstrese amigo. ¿Quieres ser oveja, amado hermano? Entonces muéstrate como una oveja para que el pastor esté en el momento necesitado. Pero cuando uno empieza a concebir la desnudez, cuando uno empieza a concebir el apartarse del redil, el apartarse del rebaño, camina desnudo. Y la Biblia dice, miren, retomando el versículo que iniciamos en el libro de Proverbios, parafraseando versión chapina, cuando uno camina sin visión, eso es lo que quiere decir Proverbios. Cuando uno camina sin visión, hay desnudez. Es una de las cosas que uno como oveja puede hacer muchas veces en la pérdida de la visión, es apartarse del redil, es apartarse del rebaño, dejar de percibir, dejar de escuchar la voz de aquel que fue colocado por parte de Dios como un delegado para dar seguimiento a la vida. Entonces, amados hermanos, Pedro andaba desnudo, se había quitado la ropa, se había despojado de la cobertura cuando no la vio cerca. Entonces, ten cuidado que este tiempo de apartamento donde no nos hemos podido congregar físicamente, amado hermano, no esté provocando de alguna manera que te apartes de la casa, de la iglesia donde tú te congregas. El tiempo es adverso, el tiempo es difícil, pero amados hermanos, tenemos que entender que el principio de la cobertura es muy importante. Primera de Samuel capítulo 28, versículo 11. Mire lo que dice acá. Esto es tan importante porque una de las cosas que tenemos que procurar buscar constantemente es renovar la visión. Una visión que no se renueva o una visión que no se recobra, una visión que no se recupera, trae repercusiones adversas. Tal vez tú que me estás viendo en esta preciosa mañana en tu casa, encendiste el televisor, dijiste vamos a ver qué hay de bueno hoy domingo y de pronto te encuentras a este señor predicando. Y tú eres un hijo de Dios, tú eres un cristiano y has dejado de congregarte, pero también te has preguntado en tu corazón por qué las cosas no están saliendo bien, porque hay adversidad, porque hay problemas en tu entorno. Debemos de examinar si no hemos perdido la visión y si te apartaste del redil, si te apartaste de la casa ministerial, si te apartaste de la iglesia, si te apartaste de tu pastor, delegado por parte de Dios para ayudarte en este proceso transicional. Cuando hablo del proceso transicional estoy hablando de nuestro paso por este mundo terreno pasajero. Si te apartaste de la iglesia, si no te has congregado, quiero decirte hoy que bíblicamente perdiste la visión. Si te apartaste de tu iglesia, te apartaste del pastor, te apartaste de la congregación, ya no te dan ganas, amado hermano, de congregarte. Déjame decirte que uno de los síntomas de la pérdida de visión, de alguna manera se llega a constituir
en esa frialdad con la que muchas veces vemos las cosas de Dios. Mire lo que le pasó a Saúl. Primera de Samuel capítulo 28 versículo 11. Esto va a ampliar mucho algunas preguntas que algunos hermanos me han trasladado recientemente. Entonces la mujer dijo: ¿a quién debo hacerte subir? Él respondió: tráeme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz. A la mujer habló a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Usted sabe que Saúl se había presentado delante de la divina completamente disfrazado para que ella no supiera quién era él, porque habían leyes establecidas en el pueblo de Dios que nadie podía consultar a divino. Y dice acá, miren el versículo 12, cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz, y la mujer habló a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey dijo: no temas, porque él había dado órdenes que todo aquel que consultara a divino o bruja tenía que ser cortado del reino, amado hermano, Pero él fue a buscar. Mire qué tremendo. Le dijo: no temas, como quien dice, no tengas pena. Yo sé que hay una ley que dice que todo aquel que consulte brujo o agorrero, pues, pero no temas, porque esa ley yo la controlo. Parafraseando, Saúl. Y la mujer respondió a Saúl: veo a un ser divino subiendo de la tierra. Y él le dijo: ¿qué forma tiene? Y ella dijo: un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl conoció que era Samuel. Usted sabe que el profeta Samuel ya había partido a la presencia de Dios. Quiere decir que Saúl lo que estaba buscando a través de una pitonisa, de una gorrera, de una bruja, todo aquello que no era lícito y permitido por parte de Dios, representado en esta mujer, usted sabe que Saúl iba a querer de alguna manera tener ese contacto, Saúl con Samuel. ¿Qué sucede? Tome nota cómo esta enseñanza de 1 de Samuel 28:11 nos habla de, acá le puse algunas acotaciones. Saúl, a pesar que su antigua cobertura, Dios la había quitado de por medio por instrucción de él, de alguna forma Saúl no lograba despegar su corazón del corazón del profeta. Mire qué tremendo, Samuel ya había muerto, pero Saúl, amado hermano, había sido mandado a traer por parte, amado hermano, de Saúl a través de una pitonisa. Dice la Biblia que Saúl le pregunta a la mujer: ¿qué ves? Usted lo ve acá. Y él le responde: veo a un anciano envuelto en un manto. ¿Por qué? Porque eso era lo que en el corazón de Saúl existía. Entonces, una de las formas de poder identificar que muchas veces tenemos nuestra visión, amado hermano, de alguna manera limitada o una visión perdida, es porque muchas veces, amado hermano, no nos dejamos despojar por parte de Dios de antiguas coberturas. Mire, cuando Dios da una orden, que yo he procurado enseñar al pueblo del Señor, y déjeme aquí quiero platicar un poquito. Cuando se adhieren a casa, cuando se adhieren a Fortaleza de Sion, algunas familias, regularmente las recibimos en casa. Una de las preguntas que yo, como pastor de la casa, hago a ellas, es qué les motiva a adherirse y congregarse en Fortaleza de Sion. Porque una de las cosas que se ha enseñado en casa es que la congregación debe de ser bajo revelación. Es decir, yo no me congrego en una iglesia, yo no me congrego en una casa ministerial, pues porque me quiero agregar únicamente por voluntariedad. Allá a esta iglesia asisten mis amigos y como ahí están mis amigos quiero llegar yo. Como algunos otros
como algunos otros líderes u ovejas terminan llegando muchas veces a las iglesias. Mire, Dios me dijo que tengo que venir a esta iglesia porque aquí lo tengo que venir a ayudar a usted. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es que cuando Dios marca los tiempos, ¿qué pasó con Saúl? Dios había quitado la cobertura del profeta Samuel sobre la vida de Saúl, pero Saúl no había podido desapegar su corazón al corazón del profeta y lo estaba buscando de una manera incorrecta. Note, por favor, que la ley declaraba que nadie podía consultar brujos ni agorreros, y a pesar de eso, Saúl se presenta delante de la divina. Eso nos habla del apego emocional a las antiguas coberturas. Saúl vio a través de los ojos de este espiritista lo que de alguna manera él quería ver. Mire, de hecho, cuando nosotros vamos y examinamos a profundidad esta palabra, vemos que realmente no era, bueno, aquí tenemos que entrar a otras profundidades, pero realmente no era Samuel el que había subido. Cuando nosotros vamos al contexto original, vemos que lo que había ascendido era un espíritu familiar. De eso vamos a hablar otras veces. No era Samuel el que ascendió, sino que era un espíritu familiar. Eso dice la Biblia en el contexto original. Entonces, miren, amados hermanos, cómo yo sé que he perdido la visión cuando Dios me ha dado una orden de moverme, pero yo sigo apegado en mi corazón a la antigua cobertura. Y ese apego a la antigua cobertura que muchas veces, mire, yo entiendo que uno muchas veces pueda tener su corazón apegado a un ministro que le ha ayudado a uno a lo largo de mucho tiempo. Pero algo que yo he aprendido, amado hermano, a lo largo del caminar en el Evangelio, es que el caminar en Cristo tiene etapas, tiene dispensaciones. En algunas oportunidades, no siempre, pero en algunas oportunidades Dios permite esos cambios transicionales, ministeriales, para efecto de crecimiento. Pero vemos que realmente la Biblia nos enseña que Saúl había perdido la visión porque ya Dios lo había cambiado de dispensación, lo había llevado a una nueva dispensación, pero el corazón de Saúl seguía pegado a la antigua cobertura. Entonces, quien no renueva la visión, amado hermano, la pierde. La termina perdiendo. Es decir, cuando Dios te da una orden, amado hermano, nosotros no podemos ser berrinchudos delante de Dios. Nosotros tenemos que aprender. Mire, es más, dice la Biblia que debemos de aprender a llamar a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, cuando Dios marca tiempos de cambio, y nosotros tenemos nuestra visión desconfigurada, tenemos una visión no renovada, lo podemos identificar a través de, mire, hace unos días recibí una llamada por parte de unos líderes que cubrimos, y me dicen, fíjate, pastor, que tenemos a la familia X, una familia que se ha adherido a la casa ministerial por orden de Dios. Se presentaron delante de nosotros, el Espíritu Santo nos habló, nos dijo que nos tenemos que mudar, que nos tenemos que mover. Sabemos que es el tiempo y la dispensación de Dios. Dios nos habló. Bueno, gloria a Dios. Lo que anteriormente le decía, si es el Espíritu Santo el que te está dirigiendo a la casa, gloria a Dios. Usted solo garantícete que a la iglesia donde vaya sea el Espíritu Santo el que le lleve. Que no lo lleve la amistad, que no lo lleve la familiaridad, que no lo lleve el ego. ¿Y cómo lo puede llevar el ego a una otra congregación? Aquí vengo, pastor, a ayudarlo. No, si el Señor se provee solo. Entonces, amados hermanos, cuando uno pierde la visión, una de las cosas que suele hacer, y algo que denota, Pedrito, que nuestra visión está menguada, cuando Dios nos da una nueva dispensación, es que no logramos desapegar nuestra visión de la antigua cobertura. Estamos en nuestro corazón adheridos y pegados, a pesar que la orden de Dios fue muévete. Por eso es muy importante dejar esto bien cortado, porque es bajo la dirección del Espíritu Santo, no es bajo un emocionalismo.
No es bajo una molestia. Me voy de la iglesia porque estoy molesto con el pastor. Me voy de la iglesia porque tuve molestias con algunos hermanos. La única razón válida para que un hijo de Dios se mueva intercongregacionalmente es porque el Espíritu Santo habló y le dio instrucción. De lo contrario, corremos el peligro de errar. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que no tenemos una visión renovada, amado hermano? Cuando de alguna manera permanecemos viviendo en el pasado como parte de una tradición. Entonces, cuando Dios nos mueve de casa, porque déjame decirte que en algunas etapas y en algunas dispensaciones suele suceder, pero la visión no renovada corresponde. Es decir, mire pues, cuando Dios trae una nueva dimensión, cuando Dios trae una nueva dispensación a nuestras vidas, estoy hablando en el espíritu, una de las cosas que debemos de aprender es a abandonar, a dejar atrás todo aquello de lo cual Dios nos está sacando. Cuando Dios nos traslada, vemos que Saúl, amado hermano, ya Dios lo había llevado hacia adelante, pero su corazón todavía ha permanecido apegado a quien él amaba, a quien él tenía en su corazón. Entonces, cuando Dios da órdenes de mover, una de las cosas que tenemos que aprender es a decir, Señor, sí, Señor. Y las nuevas dispensaciones regularmente van a requerir abandonar las antiguas. Tú no puedes avanzar a una nueva dispensación si todavía tu corazón sigue apegado a la antigua dispensación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7, mire. Vemos que hay problemas cuando la visión no se renueva. Vemos también que muchas veces hay problemas con la visión cuando la visión es mundana. Mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8. Otro de los problemas con la visión, amado hermano, mire. Estamos viendo problemas de visión. ¿Cómo se generan? Cuando la visión no se renueva, es decir, cuando no contemplo lo nuevo en Dios y mi corazón sigue apegado a lo viejo. Cuando Dios te mueve, deja atrás. ¿Cuál fue el problema de la esposa de Lot? Dios la sacó, pero su corazón permanecía todavía en Sodoma y Gomorra. Entonces tenemos que aprender a cambiar en las dispensaciones de tiempo y a dejar atrás lo que tenga que quedar atrás, amado hermano. Mire, segunda de Pedro 2:7 dice, cabal, hablando de Lot, mira Pedrito, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos. Tremendo, ¿verdad, hermano? Porque es justo por lo que veía y oía mientras vivía con ellos. Hermano, mucho cuidado con quién te relacionas. Porque las relaciones pueden terminar moviendo tu visión. Tu visión espiritual puede ser convertida en una visión mundana como consecuencia de las amistades. Y yo siento en esta línea, siento que a alguien Dios le está hablando de una manera directa en esta mañana. Dios te ha dicho, tienes que abandonar tus amistades, tus antiguas amistades, que no te están dejando absolutamente nada positivo y nada bueno. Mira lo que dice aquí. Si rescató al justo Lot. Ojo que a Lot también se le llama justo. Abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos. Pedrito, ¿tú me podrías buscar qué quiere decir en el original o qué traduce la palabra sensual y qué traduce la palabra libertinos? Esto hagámoslo en vivo. Porque ese justo, ¿quién es ese justo? Lot. Por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por sus hechos inicuos. ¿Por qué Lot tenía una visión mundana? ¿Por qué usted piensa que Lot tenía una visión mundana? Dice la Biblia, mire, que Lot decidió separarse de Abraham. Entonces Lot tenía, de alguna manera, la probabilidad de la contaminación de su visión como consecuencia
de la gente con la que se relacionaba. Quiere decir que muchas veces se pierde la visión como consecuencia de la gente que tienes a tu alrededor. Cuidado, no te estés relacionando. ¿Cómo es una visión mundana? Una visión mundana es una visión en un hijo de Dios que de alguna manera permite la contaminación de su visión cristiana como consecuencia de aquellas personas con las que se relaciona. Mire, dice la Biblia que diariamente Lot sentía su alma justa atormentada. ¿Por qué? Por los hechos inicuos. Entonces la visión puede mudar, Pedrito, como consecuencia de con quienes nos relacionamos. La palabra sensual, me indican ahorita acá, que tiene que ver con los placeres de los sentidos. Quiere decir que dime con quién andas y te diré quién eres. Una de las cosas muy importantes para poder caminar en el Evangelio, amados hermanos, es aprender a dejar atrás. Yo recuerdo que cuando llegué a los pies del Señor Jesús, misericordia grande por parte de Dios, hace aproximadamente 35 años. Aleluya, amado hermano. Dios nos ha dado fuerzas para perseverar solo por su misericordia. Vamos hacia adelante, ¿verdad? Porque no es del que corre ni del que se esfuerza, sino de Dios que tiene misericordia. Dice la Biblia, mire, esta palabra, Betty Brand, me mandaste la palabra dikaios, hija, pero esta, ¿cuál es la que traduce? Justo, aquí está. Mire, equitativo, ¿qué es un justo? Justo es una persona equitativa. Justo es un inocente. Justo es una persona que trata correctamente. Eso dice el diccionario. ¿Por qué Lot tenía una visión mundana? Por las relaciones, por sus amistades. Es aquel dicho, dime con quién andas y te voy a decir quién eres. ¿Cómo yo sé que tengo una visión mundana, Pedrito? Y no una visión espiritual. Cuando te congregas donde tú quieres. Por eso se recuerda que al inicio le dije que la congregación, la casa donde yo pertenezco, la iglesia donde yo me congrego, debe de obedecer a la voz del Espíritu Santo. El hecho de que yo me congregue ahí. ¿Cómo así, hermano pastor? Es decir, quien te tiene que llevar a la iglesia, a la casa ministerial, el que te tiene que ubicar en una casa para que crezcas, es el Espíritu Santo. Entonces la visión mundana viene cuando nos establecemos eclesialmente en un lugar donde Dios no nos ha dicho. Mire, una visión mundana también, Pedrito, puede ser de alguna manera cuando nos separamos de la cobertura ministerial que nos cubre, amado hermano, sin la orden de Dios. Quiere decir que los actos mundanos obedecen a la voluntad del alma por molestia, por desacomodo, por berrinche. Me voy de la iglesia porque por X o Y razón. Visión mundana. ¿Por qué? Porque la visión espiritual obedece a la guianza del Espíritu Santo. La visión mundana obedece a las decisiones internas que yo tomo como consecuencia de la atmósfera que estoy viviendo. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces Lot, de alguna forma, había contaminado su vista como consecuencia de las personas con las que él se relacionaba. Cuando una persona tiene el alma mundana, por así llamarlo, cuando un hijo de Dios tiene en su alma mundanalidad, existen ciertas características. Es decir, existen visiones degradadas que muchas veces pueden llevar al hombre y a la mujer. Cuando hablo del hombre, hablo de género, a tomar decisiones erradas y equivocadas, muchas veces en nuestra vida. Los que tienen una visión mundana, regularmente el alma es afligida, es torturada. Nunca tienen paz. ¿Por qué?
Porque una persona que tiene una visión mundana, es decir, que aprende a tomar decisiones basadas en sus emociones, no en la guianza del Espíritu Santo. Note cómo hay una visión perdida. Cuando las decisiones las empiezo a tomar por lo que yo pienso, por lo que yo creo, no bajo una guianza del Espíritu Santo. Recuérdate que, mire hermano, cuando uno quiere tener éxito en lo que emprende, cuando uno quiere ser exitoso en lo que emprende, dice la Biblia que David tenía éxito en todo. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Entonces, para mí, como varón de Dios, tener éxito es tener al Cristo de la gloria en mi corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos visión mundana, cuando hemos perdido la visión de Dios para identificar una visión mundana, empezamos a ver ciertas características. Empezamos a ver que nuestra visión está fatigada. Empezamos a ver de alguna manera que nuestra visión, amado hermano, se ha cansado. ¿De qué? Se cansó del ministerio, se cansó del matrimonio, se cansó de servir a Dios. Usted sabe que ha perdido la visión. Sabemos, voy primas, que hemos perdido la visión y que tenemos una visión fatigada cuando ya no queremos saber nada del evangelio. La visión se cansó, pastor, se fatigó. ¿Por qué? Ya no quiero ir a la iglesia. Voy a entregar el privilegio. Ya me cansé de estar viviendo en esta casa. Ya me cansé de mi mujer. Ya me cansé de servir a Dios. Ya me cansé de la vida. Ya me cansé de congregarme. Ya me cansé. La visión ha sido fatigada. La visión ha entrado en una dimensión de mundanalidad porque le hemos dado paso al alma más que al espíritu. Es decir, hemos empezado a tomar decisiones mundanamente. Entonces, yo sé que mi visión es mundana porque ya estoy cansado. Yo ya no quiero saber nada de mis hijos, no quiero saber nada de mi esposa, no quiero saber nada del pastor, no quiero saber nada de la iglesia. Mira, solo porque tengo que ir a trabajar para comer, porque si no hasta del trabajo renegaba. Amado hermano, nuestra visión es mundana cuando empezamos a ver lo que el mundo nos ofrece y dejamos de confiar en Dios. Cuando nosotros, amado hermano, ya no tenemos ganas. Ahora me congrego virtualmente, pues porque la predicación llega hasta la televisión de mi casa. Pero de lo contrario, dice la Biblia, no os hagáis muchos de vosotros, amado hermano, maestros, sabiendo que tendréis mayor condenación. ¿Qué quiere decir eso? Que en el conocimiento de la palabra, amado hermano, nosotros podemos tener una dimensión de vida plena. Pero no podemos permitir que los afanes del mundo, que la visión del mundo fatigue el ministerio, fatigue nuestro trabajo, fatigue nuestra relación con nuestros hijos. Esa es una visión mundana, cuando yo ya no quiero saber nada del Señor. Y cuando entramos en una visión mundana, caemos en una visión carnal. Génesis capítulo 9, versículo 22, versión Las Américas. Mire lo que dice acá. ¿Cuánto tiempo llevamos, Pedrito, Padre de la Gloria? Hoy nos está abundando el tiempo para la gloria de Dios. Déjeme ver aquí. Vamos a ver, la palabra sensual, Pablito Vázquez, Dios te bendiga, mi hijo, es la palabra aselgeia. Esa palabra habla de lascivia, habla de libertinaje, habla de disolución, es decir, contienda, pelea. De un compuesto como partícula negativa, dice acá, mira, aparentemente significa continente, libertinaje sexual. ¿Esa qué palabra es en el original, mijo? Sensualidad. Ajá. O sea que una persona sensual es una persona con lascivia. Quiere decir que lo que estaba observando el siervo en medio del entorno, mire, aquí hay tres palabras bien pesadas. Tres palabras bien pesadas en pantalla. Lascivia, que tiene que ver con placeres de la carne. Libertinaje, que tiene que ver con la falta de sujeción. Y la disolución, que es pelea y contienda. Quiere decir, amado hermano, que lo que estaba observando el siervo en su entorno, que provocó que perdiera la visión, amado hermano, es que de alguna manera toda esta gente se movía en la lascivia. Ten cuidado con amigos
que les gusta hablar en doble sentido. Porque aquellas personas que hablan en doble sentido están manifestando lo que en su corazón hay. Hay libertinaje y hay lascivia. Y más aún, cuando oímos chistes de doble sentido, cristianos, los chistes de... mejor ni hablar. Versículo 8, segunda de Pedro 2:7, para hacer alusión a lo que nos habla acá de la sensualidad. Mire, porque ese justo, estaba hablando de Lot, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos. ¿Qué oía y qué veía? Lascivia, libertinaje y disolución. Cuando nosotros vemos en nuestro entorno la manifestación de alguna de ellas, estamos corriendo peligro para que ese trastoque cambie nuestra visión. Entonces nosotros sabemos que la visión ha sido trastocada cuando en nuestro corazón hay mucho sentimiento y mucho pensamiento lascivo, sexualidad. Cuando en nuestro corazón y en nuestros sentimientos, amado hermano, existe de alguna manera, regrésame por favor lo que está en la paz, libertinaje. Yo no voy a hacer lo que me dicen, yo voy a hacer lo que quiero, como que es gauchito, cuando quiere, como quiere y donde quiere. Libertinaje. El pueblo se desenfrena. Libertinaje. Disolución, división. Es que en esta iglesia ya no hay amor. No. La iglesia de Cristo es amor en general, porque dice la Biblia que Dios es amor. Si uno no puede decir en esta iglesia no hay amor, ¿por qué? Porque decir en esta iglesia no hay amor es decir aquí no está Dios. No sé si me doy a entender, pero como consecuencia de una visión trastocada, viene el proceso de la disolución y viene el sentimiento en el corazón. Es que ya no me siento parte de esta casa. No, perdiste la visión. Es como yo le decía a unos hermanos líderes alguna vez, pues que tuve algún tipo de desaveniencia con ellos. Alguna vez alguien me dijo, pastor, lo que pasa es que usted ya perdió la visión. Entonces yo me senté y dije, a ver, ¿cómo tú sabes que yo perdí la visión? Si la visión Dios me la ha dado a mí, no a ti. Es que ahora usted ya no hace lo que antes hacía, usted cambió en esto, usted cambió en esto, usted cambió en esto. Sí, porque la visión del pueblo de Dios debe de ser renovada constantemente, porque es necesario que la visión constantemente sea renovada, porque la Biblia dice que tú y yo fuimos destinados para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, y las victorias superlativas no van a obedecer a glorias pasadas. Por eso es que yo tengo que cambiar de visión cuando subo de nivel. ¿Para qué? Para tener nuevas glorias en Dios. Entonces un hombre que no renueva visión no avanza. Una mujer que no renueva visión no avanza. ¿Por qué? Porque la nueva gloria va a requerir una nueva visión. Porque la nueva gloria va a requerir una nueva dispensación. Entonces, amados hermanos, la visión mundana de alguna manera obedece a todo aquello que muchas veces está en nuestro corazón, albergado, pero que no va directamente ligado a la voluntad de Dios. Y es ahí donde nosotros venimos y caemos muchas veces en la visión carnal. Pedrito, visión leprosa, mire la visión leprosa. Estamos hablando de visiones que nos dan a entender que muy probablemente hemos perdido ciertas cualidades. Mira otro tipo de visión que aparta nuestro corazón del corazón de Dios. ¿Cómo sabemos que hemos perdido la visión? Porque eventualmente tal vez nuestra forma de ver, número uno, yendo hacia atrás, quiero regresar esto, podemos tener una visión carnal, podemos tener una visión mundana, podemos tener una visión no renovada. Mire, todo esto es lo que nos muestra a nosotros que necesitamos renovar nuestra forma de ver en Dios. ¿Por qué? Porque si no renovamos esa dispensación, no renovamos esto en nuestra forma y en nuestra conducta de ver, vamos a perder bendiciones de Dios. Mire lo que dice la Biblia acá, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Visión leprosa. Esta está descrita en Números capítulo 12, versículo 10. Acá va a aparecer en pantalla. Santa las misericordias. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa.
Mire qué tremendo, cómo vamos a concatenar esto a la visión. Blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, María, la hermana de Moisés, vio que estaba leprosa. Esa palabra lepra es la palabra tzara. A usted le aparece ahorita aquí abajo. Esa palabra lepra, esa palabra tzara, numeral H6879, usted lo tiene en pantalla, significa azotar, significa ser atacado por lepra y significa leproso. Una visión leprosa. ¿Cómo yo sé que tengo una visión leprosa, Pedrito? Mira acá lo que dice características. 1, 2, 3, 4, 5 características de una visión leprosa. La visión leprosa es cuando atacamos a los demás. ¿Cómo? Los azotamos con juicio. Cuando de tus labios, cuando nos gusta hablar de los hermanos, cuando nos gusta juzgar a los hermanos, cuando nos gusta hablar de la vida ajena, cuando nos gusta criticar, murmurar de aquel hermano, de aquellas iglesias, de aquellos ministerios. Es decir, cuando en nuestra boca hay ataque. Visión leprosa. Porque parte de lo que Miriam hizo y que denotó su lepra fue que habló en contra de la autoridad o en contra de su hermano. Lo más delicado acá es que Miriam era la hermana mayor de Moisés. Entonces, una visión leprosa es hablar de los hermanos. Esa es una visión leprosa. Atacar, juzgar, murmurar, criticar. Yo sé que mi visión no es la visión de Dios. Y es una visión leprosa. Cuando regularmente paso juzgándole la vida a la gente. Es cuando regularmente pasamos solamente viendo el pecado de los demás, pero nunca consideramos nuestro rostro. Como dice en la Biblia, que tenemos que considerar nuestro rostro como en un espejo para aprender a ver las imperfecciones. Entonces, una visión leprosa, Pedrito, es ver la falta de todos menos la mía. Una visión leprosa es juzgar la vida de todos menos la mía. María sí estaba leprosa físicamente, pero la lepra más grande que María tenía estaba albergada en su alma. ¿Por qué? Porque habló en contra. Mire, es que esto es delicado. Habló en contra, número 1, de su autoridad, de su apóstol. Porque sabemos que Moisés tipifica el ministerio apostólico en ese contexto de la palabra. Pero no solamente habló en contra. Miren, aquí el Señor me dice hay que hacer varios cortes. Número 1, Miriam, María, habló en contra de la autoridad. Regularmente escuchamos eso. Pero hoy quiero hablarle a todas aquellas familias que son, valga la redundancia del término por cuestión de dicción, lo vamos a dejar acá, a todas aquellas familias, valga la redundancia del término, que son familia de un ministro. Tenga cuidado de hablar de su tío, de su primo, de su abuelo, de su hermano, de su hermana, de su cuñado, de su cuñada, independientemente de la familiaridad del ministro en eminencia. Tenga cuidado de no abrir sus labios en contra de él. Yo no sé si usted ha escuchado muchas veces, amado hermano, en los entornos, que existen ministros de Dios que no son respaldados por su propia familia. Las familias son problema. Miriam es uno de ellos. Porque dice la Biblia que tanto Aarón como Miriam hablaron, murmuraron en contra de Moisés. Ahí está la figura de la autoridad, pero también está tipificada la figura de la familia. Ah, tu primo es pastor, hombre. Sí, pero cuando habla con el primo nunca lo trata como pastor, lo trata como el primo. Cuidado. Porque muchas veces nos perdemos en esa línea y hablamos. ¿Por qué? Mire, Miriam no vio su autoridad, ella vio a su hermanito. Cuando usted va en el contexto, hacia atrás, usted se recordará que fue Miriam la que colocó a Moisés en la canasta calafateada.
Nosotros en nuestro entorno en Guatemala esas canastitas las conocemos como Moisés, ¿verdad? Te va al mercado, quiero un Moisés, y le dan una canastita donde ya acostamos a los bebés por los primeros 2-3 meses en lo que crecen, ¿verdad? No hay dinero para comprar una cuna grande, cómprenle un Moisésito. ¿Cómo así? Un Moisésito es un canastito chiquito, así bien adornadito, bonito, donde se pone el niño y pues ahí crece tal vez unos 3, 5, 6 meses, ya cuando está así grandote se sale, ¿verdad? Pero ¿qué lo quiero decir? María, mire, es que este es tremendo el menosprecio. Dios me habla de menosprecio familiar. María, esta misma mujer que había hablado en contra de su autoridad, con visión leprosa, esa misma María fue la mujer que Dios usó para colocar al niño, Moisés, en la cesta calafateada y lo colocó en el río. Esa misma María, sí, fue la misma María que habló con la hija de Faraón cuando lo encuentra a él a la orilla del río. Esa misma María habla con la hija de Faraón y le dice, no, o sea, lo lleva a Moisés al palacio real y esa misma María, es que esa María era pila, digo yo, logró que la mamá de Moisés le fuera a dar lactancia al palacio real a Moisés, hermano. Ella lo agarró, lo puso en el río, después que se fue lo encontró la hija de Faraón. Ella fue con hija de Faraón y le dijo, está pequeño, ¿cómo lo puedo cuidar? No tengas pena, yo te puedo conseguir quien le dé de tomar pecho. Y se fue a traer a la mamá. O sea, María lo conocía de pecho a Moisés. Y esa familiaridad provocó que en el corazón de María hubiera menosprecio en este momento. Y como consecuencia, porque yo digo que Dios le dijo, María, pero si lo puse en tus manos, tú lo pusiste en el río, te utilicé como un medio para que la hija de Faraón accesara. Y mire, María logró que la misma madre que lo había entregado al río para que se lo llevaba como consecuencia que no quería que Moisés viera muerte. Mire, esa misma madre que lo entregó en el río, más adelante está en palacio de Faraón dándole lactancia a su propio bebé. ¿Cómo hizo eso María, hermano? Sin embargo, posteriormente, a pesar, María, tú lo pusiste en el río. María, te usé para hablarle a la hija de Faraón. Mira, llevaste a la madre de Moisés a darle lactancia interna. Y ahora vienes y murmuras en contra de tu hermano. Y la sacaron, amado hermano. Leprosa físicamente. ¿Por qué? Porque la visión leprosa se manifiesta a través de profecía de juicio. Cuidado con aquellos profetas o pseudo profetas que cada palabra que andan lanzando es palabra de juicio. Yo entiendo que hay profetas primarios que Dios usó en el Antiguo Testamento para lanzar juicios. Definitivamente. Pero eso es una cosa muy diferente, andar juzgando a todo el mundo. ¿Cómo yo sé que tengo una visión leprosa? Cuando ando juzgando la vida de medio mundo, incluyendo a espaldas la vida de mis propios familiares, ministros delante de Dios. Ahí estaba Moisés echando y rifándosela por todo el pueblo, pero su hermana hablando de él a espaldas. Sí, esa misma hermana que lo puso en el río, esa misma hermana que negoció con la hija de Faraón, que lo adoptara, que se lo quedara. No lo puedo adoptar, no me lo puedo quedar, no le voy a dar la... No tengas pena, yo te voy a traer una nodriza que te lo cuide. Y pau, a la mamá. O sea que Moisés y la mamá se fueron al palacio del rey. Esa misma mujer que Dios usó para todas esas preciosuras, al final del camino está hablando en contra de él. Se le olvidó todo lo que Dios había hecho con esa vasija imperfecta llamada Moisés, pero al final de Dios escogida por el Señor. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado con nuestra visión. Tenemos que tener un cuidado extraordinario con tener una visión renovada.
Y así existen. Mire, yo quisiera dejar este tema hoy hasta acá, hasta la visión leprosa. Pero existen, amado hermano, en esta enseñanza no voy pero ni por la tercera parte. Hoy quiero orar por la vida de cada uno de nosotros que ha sentido su visión agotada, desgastada, tal vez perdida. Hoy te das por enterado de que aunque habías venido caminando, algunas acciones o actitudes internas ya empezaban a denotar una pérdida de visión. Y un pueblo sin visión, sin palabra profética, un pueblo sin revelación, perece, se desenfrena. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.